saludar en esta parte del programa, después de ir al fiscal de Chile. Quiero saludar a Luis Carlos Díaz. Él es periodista, es venezolano y es defensor de derechos humanos, es activista. Luis Carlos, bienvenido, buena tarde para ti. Un abrazo enorme, Dania. ¿Cómo puede contribuir esto o alimentar, que es la intención, el caso que se sigue a Venezuela en la Corte Penal? Esto que ha ocurrido hoy es muy importante, Idania, porque estamos viendo dos sistemas distintos de justicia penal. En el caso de Chile, ellos están obligados a investigar, a hacer una investigación penal, es decir, hacer las responsabilidades individuales del asesinato de un ciudadano venezolano que tenía estatus de refugio en su territorio. Estamos hablando de Ronald Ojeda. Esa es una investigación que igual se está tomando su tiempo porque es sumamente compleja para Chile y que tiene unos elementos que son novedosos. Por ejemplo, algo que llaman represión transnacional, que a la gente no solamente la reprimen en su país y la persiguen y la matan, sino que ahora también eso cruza fronteras. Eso, por supuesto, hace décadas ocurría cuando había terrorismo de Estado en América Latina por otros regímenes, pero que ocurre en el siglo XXI tiene unas novedades. Lo segundo es la vinculación entre grupos irregulares, bandas armadas, con órdenes oficiales, según ha dicho las autoridades chilenas. Entonces, esa es una investigación que tiene que llevar Chile por su lado. Mientras que la Corte Penal Internacional está haciendo una investigación de justicia penal internacional con otro nivel. Aquí hace un año, cuando nos hablaban de la posibilidad de que ambos mecanismos cooperaran, nos daban algo de miedo porque decíamos, bueno, pero es que Chile no puede renunciar a investigar el caso Ojeda. Eso ocurrió en su territorio y ellos tienen todo para hacerle seguimiento. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es lo mejor de ambos mundos. ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional no está investigando directamente asesinatos, no es parte de los crímenes que se investigan en Venezuela, y lo recuerdo brevemente, están investigando detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y persecución política. Entonces, el crimen de Ojeda entra perfectamente, no solamente dentro de persecución política, sino que además todo lo que los chilenos estén descubriendo sobre la cadena de mandos, quién da las órdenes, de dónde vienen, puede alimentar la investigación que está haciendo la Corte Penal para determinar quién manda en estos crímenes de lesa humanidad. Entonces, aquí hay dos noticias grandiosas. La primera es que ambos sistemas van a cooperar para entender este fenómeno complejo, para poder dar respuestas individuales, independientes, porque una nutre a la otra. No es que Chile va a ceder, ni es que la Corte Penal va a ralentizar el proceso. Ambas se mantienen. Pero la otra gran noticia, Idania, es que no es lo mismo que las víctimas hablemos o hablen con la Corte Penal Internacional, las víctimas venezolanas, a través de las ONGs, a través de todo el trabajo que se hace, a que otro Estado miembro, recuerda que la Corte depende de los Estados partes, otro Estado miembro esté exigiendo y presionando a la Corte en el caso venezolano. Esto es una noticia, de verdad, extraordinaria para quienes hemos seguido el proceso. Ahora, hay algo también particular que se venía diciendo desde hace unos días atrás, Luis Carlos, pero que hoy lo señalan con nombre y apellido, y es el mencionar a Diosdado Cabello de manera directa, porque es lo que se recoge de las investigaciones que se han hecho en Chile. Sí, porque además es un nombre que haría que cualquier venezolano dentro y fuera del país tenga miedo, que se inhiba, que diga, no, bueno, yo no me meto, no tengo las pruebas directas. Pero aquí estamos hablando de un Estado, estamos hablando de un canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, estamos hablando del fiscal encargado de la investigación en Chile, que le están aportando datos a Karim Khan. Y dentro de las cosas que ellos han hecho público en Chile, es que por los interrogatorios, las investigaciones que han hecho, personas que están vinculadas al grupo que cometió este crimen, ha dicho que recibieron órdenes de funcionarios venezolanos. Eso cambia el escenario. ¿Y cambia el escenario por qué? Porque no es lo mismo, insisto, escuchar a los venezolanos y que algunas personas los desprecien diciendo, bueno, eso es un conflicto político, ellos estarán buscando algún tipo de retaliación. Es decir, a los venezolanos no les hacen tanto caso. Y no estoy hablando de la Corte, estoy hablando de la opinión pública regional, sobre todo otros líderes de América Latina que están loquitos por tomarse la foto con Maduro. Pero cuando escuchan esto de parte de Chile,
un país de izquierda, un país crítico, un país exigente de la democracia, pues entonces sí cambia. Y yo creo que esta puede ser una buena bandera para que se entienda que el fenómeno venezolano es complejo, desborda las fronteras y sobre todo porque esto que está haciendo Chile también lo podría hacer Argentina, también lo podría hacer Colombia y otros países que han recibido tanto a víctimas venezolanas como a perpetradores, porque también hay personas que eran parte del aparato de inteligencia y represión que ahora son migrantes en esos países. Claro, quizás Chile porque, digamos, hay un crimen cometido en su territorio y eso les hizo parte actuante, eso los llevó a investigar un hecho en particular y que al principio, tú lo has dicho, ¿no? Todos tuvimos dudas, bueno, ¿qué pasará? ¿Qué nos investigará? Pero realmente sorprende y sorprende para bien todo lo que ha hecho Chile en la reconstrucción de lo que fue el secuestro, desaparición y asesinato del teniente Ojeda. Sí, sí, es que hay que poner un punto aquí de contexto y Sí. de pedagogía. La Corte Penal Internacional se activa cuando hay crímenes muy graves en algunos países, los países miembros, y cuando ellos han determinado que los estados no quieren o no pueden investigar. En el caso de Venezuela se cumplen las dos cosas. El Estado venezolano ni quiere ni puede, o sea, no hay capacidad. Incluso imagínate, si hubiese un cambio político hoy y mañana Edmundo González está en Miraflores, el sistema judicial venezolano no podría todavía juzgar crímenes de lesa humanidad. Entonces, como no puede y no quiere, las dos cosas ocurren con Venezuela, es que se activó la Corte y se investiga. Con el caso Ojeda en Chile pasa algo muy curioso. El Estado chileno puede y quiere, es decir, cumple las dos condiciones. Además, no hay un crimen masivo ni nada, sino que es específico. Pero pasa algo, y es que Chile está descubriendo que el patrón es muy complejo, que les desborda, que quizás hay cosas en las que ellos necesiten datos de Venezuela, pero Venezuela no coopera, las investigaciones en Venezuela no proceden, las instituciones están para entorpecerlas. Entonces, por eso que hayan buscado este tercer actor, que es la Corte Penal, y decir, hey, vamos a compartir inteligencia, vamos a hacer que todos nuestros fiscales en conjunto, nuestros investigadores, compartan información. Eso es una ganancia para todos, porque nos permite tomar una mejor fotografía de cómo opera el aparato de persecución venezolano. Y eso es complejo porque los venezolanos lo vivimos, pero cuando uno le hablan que la persecución es un crimen de lesa humanidad y que además la manera en la que se constituye es súper compleja, pero que los venezolanos tenemos todos los checks en la lista porque se cumple, o sea, a la gente la detienen, la desaparecen, la torturan, le niegan derechos, sus familiares, acabas de hablar con un familiar de preso político, o sea, queda clara esa foto. Bueno, ahora imagínate que otro estado dice, esto no solamente pasa en Venezuela, esto está desbordando, esto llega a otros Claro, países. Creo claro. que por eso es que es tan clave lo que ha pasado hoy en La Haya. Ahora, Luis Carlos, no quiero despedirte sin preguntarte, dentro de este panorama del que hablamos, de la violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de todo lo que pasa en Venezuela, que tú y yo sabemos perfectamente, ¿cómo te suena? Yo realmente me descompone cuando escucho a Maduro o a Diosdado o a alguien más del régimen mortificarse tanto por los que han sido deportados a El Salvador. Ojo, y eso no quiere decir que no tenga que ser defendido quienes han sido deportados a El Salvador, quienes no son miembros del Tren de Aragua y quienes no han cometido crímenes. Pero en boca de estos violadores cotidianos de derechos humanos, Sí, es como el ejercicio del cinismo, que además en Venezuela no está restringido al chavismo, también incluye actores empresariales, actores políticos, actores sociales que están tratando de blanquear a la dictadura. Es terrible que pase, pero hay algo interesante. Efectivamente, cuando ellos hacen la carta donde dicen que hablaron con Antonio Guterres de la ONU y con sí, Volker Turk, el alto comisionado, efectivamente esas dos personas tuvieron que haber hablado y tuvieron que haberse movido para que ahora no parezca que fue que se los pidió Venezuela, porque además defensores de derechos humanos se lo han pedido ya. Digo esto para poner en el marco de que Venezuela no controla la ONU tiene que hacer su trabajo. Pero cuando llevamos esto al territorio venezolano pasa algo curioso. Yo tuve la oportunidad por mi trabajo de visitar muchas cárceles venezolanas y recuerdo además en la era Hugo Chávez, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacía medidas cautelares, porque en Venezuela había más de 600 presos asesinados al año en la era Chávez, porque las cárceles eran
campos de concentración, había hacinamiento, había coliseos en Uribana donde los presos se mataban unos a otros porque la policía se los permitía. Y si venimos al presente, a la era Maduro, pues bueno, ellos tienen que recordar que tienen, y puedo hacer el conteo, el Helicoide, el DGCIM de Boleíta, tienen el fuerte Guaycaipuro, cerca de mi pueblo, cerca entre Charallave y Santa Teresa, que es una base militar que han convertido en prisión, donde las condiciones son terribles, son inhumanas. Tienen Ramo Verde, tienen Tocorón, tienen Tocuyito, tienen un montón de sitios, y sobre todo Rodeo 1, donde hay incluso extranjeros desaparecidos. Entonces, por supuesto que el chavismo es absolutamente cínico con este tema y hay que señalar esas contradicciones porque es sumamente grave y además hay métodos que se copian. Es decir, podemos criticar las cárceles de Bukele e incluso la espectacularización que hace Bukele de sus cárceles, las grabaciones aéreas y todo este asunto. Bueno, el chavismo copia la estética buscando eso que llamamos populismo punitivo, o sea, que la gente aplauda, que la gente diga bravo, por fin, y no le funciona. Al chavismo no le está funcionando y esperemos que este cúmulo de indignación y de cosas por fin en algún momento signifique un cambio en el continente. Ojalá y así sea. Luis Carlos, gracias por acompañarme. Un abrazo grande. Cuídate mucho, Dani. Igual tú.